Conectas Podcast. La casa de Facunda Languia queda en el sur del Perú, en un pueblo de la cordillera de los Andes. El pueblo se llama El Porvenir y está ubicado en Andahuaylas, a 760 kilómetros de la capital Lima, a 15 horas de viaje en bus. Es pequeño, con unos 1000 habitantes y se encuentra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Hasta allí fui en enero de 2024, porque quería hablar con Facunda. Llegué casi al anochecer a una casita de madera y techo de aluminio, siguiendo el cauce de un riachuelo escoltado por árboles de eucalipto. Facunda, una anciana de baja estatura y rostro curtido por el frío de los Andes, me esperaba para contarme la historia de su pueblo, y también la suya y la de sus hijos. Claudia la he hecho quedar en Bolívar, Belahuasi, porque no tenía zapatos en mi uso. Acá les tengo que hacer una aclaración. Facunda habla aymara y quechua. El español no es su lengua materna. A veces es difícil entender lo que me cuenta sobre su hija, una niña llamada Claudia, que desapareció cuando tenía 13 años, durante la guerra entre el Estado y grupos terroristas. Un día, a Claudia los soldados la llevaron a un cuartel militar. Esos capitanes han llevado. Dice que ha hecho llegar a mi hija, que en San Jerónimo dice que ha hecho llegar. Se la llevaron unos capitanes, dice Facunda. Fue la última vez que ella vio a su hija. Entonces dice que mi hijo corría, dice. La chapó, dice, la agarró, dice. Pero a Facunda no solo le desaparecieron a Claudia, también a otros 2 hijos, Lucio, de 10 años, y Benito, de 6. Y aunque lo registró en la lista oficial de los muertos y desaparecidos, nunca perdió la esperanza de hallarlos vivos. Los hijos de Facunda son 3 de los cientos de niños y niñas desaparecidos durante esa brutal guerra, y son parte de una historia que no se había contado completa hasta ahora. El rumor de los tanques y los fusiles invadió Lima, y una estructura mafiosa todavía incipiente. ¡Dar la vida por el partido de revolución! Hay que matarlos, hay que exterminarlos. Bienvenidos a Raptados, la historia olvidada de los niños de la guerra en Perú, una coproducción original de Ojo Público y Conectas. Soy Elena Miranda, periodista peruana, y en esta serie de 3 episodios voy a contarles la historia de los niños y niñas indígenas raptados por militares en mi país en los años 80. A 5 personas ese día nos cogen del monte y nos traen a la base. Que luego fueron obligados a trabajar en casas de familias, que fueron adoptados irregularmente, maltratados, humillados y abusados. Me llevaron en helicóptero a Ayacucho, me tomaron como una nana, como empleada, un coronel me llevó. 40 años después, muchos de esos niños, a quienes incluso les cambiaron su verdadera identidad, aún no saben que fueron raptados. Pero otros, los que eran más grandes cuando los arrancaron de sus comunidades, sí lo recordaban y ya de adultos buscaron a sus familias de origen y algunos las encontraron. Me dicen, tu mamá no ha muerto, tu mamá vive, me dice. Y tienes una hermana pequeña, me dice. También doy gracias también a mi hermana, que empezó la búsqueda, ¿no? ¿Dónde estaba? Y yo pensaba que también estaban ya desaparecidas. Capítulo 1. Los desaparecidos. Lo impactante de esto es haber escuchado los testimonios de las mismas chicas, niñas que habían sido llevadas a las casas de los militares aquí en Lima. No son cuentos de terceras personas o de testigos, son las mismas niñas ya adultas cuando dan su testimonio a la Comisión de la Verdad que narran esto. Sofía Maher es socióloga y fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Esta comisión se encargó en 2003 de redactar un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquella guerra entre agentes del Estado y terroristas. Yo estaba en un momento en una base militar y conversando con el comandante de esa base militar del ejército, le pregunto qué es lo que pasaba con las niñas huérfanos, por qué se las estaban llevando a las casas de los oficiales en Lima. Ellos no veían mal eso, al contrario, como los ayudaban. Entrevisté a Sofía en su casa en Lima.
Actualmente se dedica a la investigación académica, pero 20 años después de su trabajo como comisionada, no se ha olvidado de los niños de la guerra. Me cuenta que aquel militar, al que le preguntó por las niñas huérfanas que vivían en los cuarteles, le dijo que no tenían a dónde mandarlas. Entonces, decidieron que los oficiales se las llevaran a sus casas. Porque eran niñitos, estamos hablando de chiquitos de 7 años, niñitas de 9 años, de 5 añitos. La única salida que ellos vieron era pedirle a los mismos militares, a los oficiales, que se lleven a estas niñas a sus casas para que las críen. Niñas indígenas huérfanas llevadas a vivir con familias de militares y que además las obligaron a hacer trabajo doméstico. ¿Es posible que en Perú haya ocurrido esto y nunca se haya contado? No había una conciencia de lo que se estaba haciendo con la vida de esas criaturas. No lo tomaron en cuenta, simplemente se llevaron a estos niños a sus casas. Cuando escuché estas afirmaciones de Sofía Maher, decidí indagar más. Llamé a muchas personas y consulté los archivos. En el camino, encontré que la mayoría de los casos de niños raptados ocurrieron en el distrito de Chungui, en Ayacucho, la región más afectada por las 2 décadas de violencia en el Perú. Para este podcast, documenté 12 casos de menores que fueron sacados de sus comunidades indígenas por militares del ejército peruano. Entre ellos están los hijos de Facunda. Por aquellos años, y estamos hablando de principios de los 80, Facunda vivía en Ayacucho con su familia. Estos los eran malos, por eso hemos escondido, pero nosotros en las cuevas hemos ido. Eran los peores días de enfrentamiento entre el ejército, la policía y las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Las comunidades indígenas de la zona quedaron entre 2 fuegos. Facunda me contó que una vez, huyendo del terror de Sendero Luminoso, mataron a 2 miembros de su familia, a su padrino y a su cuñado. Fueron 2 de los cientos de muertos que hubo en Oronjoy, la comunidad campesina donde ellos vivían, que perdió gran parte de su población asesinada por terroristas, pero también por militares y ronderos, que es como se llama a los civiles que conformaron comités de autodefensa. Oronjoy se había convertido en un campo de batalla. Los terroristas, para herir a los militares, cavaban pozos llenos de estacas. Un día, el esposo de Facunda cayó en uno de ellos. Fue a buscarlo y tras ella fue Benito, su hijo de 6 años. Entonces, Benito sí me alcanzó. Yo le dije, tu papá está mal, pues tú tienes que cuidar, dejen de hecho volver. Mejor hubiera llevado ahora yo. Ella le ordenó que volviera al refugio donde se escondían. El niño dio media vuelta y esa fue la última vez que Facunda lo vio. Después fue el turno de Lucio, el otro hijo de Facunda. Justo sé que ahí estaba la patrulla, dice, en el camino. Entonces dice que mi hijo corría, dice. La chapó, dice, murió hambre, la agarró, dice. Lucio, dice Facunda, iba caminando por el monte cuando fue detenido por soldados que le ataron las manos. Entonces, alguien avisó que los militares iban a buscarlos y hubo como una estampida en la que ella y su marido perdieron el rastro de su hijo de 10 años. Lucio también se desapareció, no sé dónde se escapó. Ay. Lucio escapaba porque los militares detenían, torturaban, violaban y asesinaban a niños y niñas acusándolos de terroristas o de ser hijos de terroristas, o para no dejar testigos de los crímenes que cometían. A otros menores los detenían para tenerlos como sirvientes y prisioneros en los cuarteles. Así lo han relatado los sobrevivientes. Ellos les mandaban para combatir al terrorismo y pone que nosotros éramos los terroristas, ¿no? Los niños. En 1986, a Facunda ya le habían desaparecido 2 de sus hijos. Entonces le llegó el turno a Claudia, la mayor, de quien hablamos al principio. A la niña de 13 años la capturaron mientras estaba cuidando que el loro de la familia no se comiera el poco maíz que pudieron sembrar para alimentarse. Los capitanes han llevado su ropa nos me entregó. Después de un mes vas a volver. Ya ahí vas a saber dónde se ha llevado. Ahí se ha desaparecido. Facunda cuenta que rezaba todos los días, rogando a Dios que sus hijos aparecieran vivos. No se cansaba de preguntarle a amigos y familiares si sabían de alguna pista, un dato, un rumor, lo que fuera.
Hasta les pedía que fueran a las radios de sus pueblos para que transmitieran mensajes sobre sus hijos perdidos. Ay, Dios mío, ahora he perdido, pues, mi hija. Yo lloraba al cielo nomás, al Señor nomás rogaba. Si es que vive, guárdalo. Si está. Ojalá algún tiempo. Facunda habla bajo y despacio, mientras me cuenta todo esto. Gesticula con sus manos, cuarteadas por la edad, por el frío y por el trabajo del campo, mientras recuerda las plegarias que le hacía Dios para reencontrarse algún día con sus hijos desaparecidos. Ojalá algún tiempo me encuentre con ella. Ahora ya la perdí. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Por momentos, el dolor le impide seguir hablando. Entonces, baja la cabeza y oculta su rostro bajo su sombrero artesanal de fieltro negro. Como Claudia, Lucio o Benito, también Silvia Flores desapareció en aquellos años. Los soldados me sacaron de mi pueblo de Belén, Chapi. Tenía 9 años en 1984, cuando un grupo de militares la detuvo junto con su hermana Celestina en la comunidad campesina de Chapi, en Chungui. Me sacaron mediante helicóptero, nos trajeron varias niñas para Ayacucho. A Silvia y a su hermana se las llevaron a una base militar cercana, donde no eran las únicas. Había otras niñas separadas forzosamente de sus padres y también muchas huérfanas, porque sus familias habían sido asesinadas. En cuartel vivíamos ahí nomás en un cuarto, no sé cuánto tiempo, en la realidad no. De ahí me sacaron a una casa, éramos 3 niñas que nos llevaron a una casa particular, de ahí uno en uno nos hicieron desaparecer para acá, para no sé para dónde. A Silvia se la llevó un comandante del ejército. El hombre, cuyo nombre no recuerda, la subió a un avión y la llevó a Lima para que atendiera a su madre, una mujer mayor que obligaba a Silvia a dormir con los perros en el patio. Nunca me llamó por mi nombre, siempre me llamó que yo era una terruquita. Terruquita, que viene de terruco, es como llamaban los militares a los terroristas. Los soldados la asesinaron a mi hermano mayor Valerio, a mi hermano Saturno, el segundo, el menor, y su mamá de mi mamá. La asesinaron, y a mis primas, a mi tía. En Ayacucho, el epicentro de los raptos por parte de los militares, también hubo niños desaparecidos por los terroristas. Durante mi investigación, descubrí el caso de 3 hermanas capturadas por los subversivos que las retuvieron en la selva durante 2 años. 2 de ellas desaparecieron. La tercera, una niña de 9 años llamada Dina Velázquez Orihuela, fue rescatada por el ejército, pero terminó forzada a trabajar como empleada doméstica en condiciones penosas en la casa de un militar en Lima. Eva, otra niña de apellido Orihuela, un apellido muy común en Ayacucho, corrió la misma suerte. Fue raptada por los militares en 1983, cuando tenía 13 años. Su sobrino de 7 años, Carlos Lima Orihuela, también desapareció, al igual que otro Orihuela, Alfredo, que no tenía ningún parentesco con todos los anteriores. Me torturaban, me dormía colgado, amarrado, me ponían dinamitas en el cuerpo, prendían la mecha de lejos, me hacían un montón de cosas. El caso de Alfredo Orihuela es especial. Los militares asesinaron a su padre y a su tío en Chungui, y a él, que tenía 12 años, lo torturaron en un cuartel, como contó en una entrevista televisiva en 2004. Habían niños que estaban en fila así, con un balazo acá en su cabeza. Había una niña que la habían roto en 2. Nosotros no queremos que esto se quede así. De todo esto no quedaron registros. Las investigaciones son escasas. Los militares no dejaron rastro de sus raptos. Incluso la Comisión de la Verdad, en la que estuvo Sofía Maher, no incluyó casos sobre niños raptados en su informe final. La misma Sofía reconoce las dificultades que hubo para documentar esto. No tenían ningún registro oficial, no hay un registro a cuántas niñas se llevaron, qué procedimiento siguieron y siguió el Estado para proteger los derechos de esos niños. Era inexistente. Han pasado 40 años y esta historia permanece silenciada en Perú. Lucio, Claudia, Silvia, Dina, Eva, Carlos, Alfredo, todos eran niños y niñas cuando de un día para otro desaparecieron de sus comunidades, arrancados a la fuerza por los militares que supuestamente debían protegerlos.
Pero quizás el infierno de las desapariciones de niños no es lo peor de esta historia, sino lo que pasaba después con ellos. La vieja me metió para un cuarto, ahí me mandó a violar con lo que estaba ahí trabajando. De ahí escapando es lo que subí para el tercer piso, último piso. Ahí había tanque de agua, ahí me agarré, eso vio la señora. De ahí me empujó, pues muérete, te roca de sueño. También habían militares que decían que en algún momento toda esta población va a ir acabando porque o bien van a morir o bien va a haber constantemente estas muertes y al final van a quedarse sin nada. En el próximo episodio vamos a dejar la violencia en el campo y nos vamos a adentrar en los abusos en la ciudad, en la vida que tuvieron durante años los raptados. Raptados, la historia olvidada de los niños de la guerra en Perú. Investigación, Elena Miranda. Guión, Elena Miranda y Leonardo Oliva. Producción sonora y edición, Alexander Velosa. Asesoramiento, Tomás Uprigmi y Darío Fernando Patiño. Acompañamiento editorial, Equipo Conectas. Producción general, Ojo Público y Conectas.